Dead by Daylight es quizás uno, sino el juego de terror multijugador más famoso e importante de los últimos años. Y sé que puede parecer como una idea imposible o quizás absurda de que pase, pero luego de que la colaboración de Five Nights at Freddy's tuviera su propio capítulo exclusivo de este juego, y tras la exitosa colaboración de Halloween con Fortnite de Poppy Playtime, ¿realmente ven improbable una colaboración entre Dead by Daylight y Poppy Playtime? En el video de hoy vamos a dejar volar un poco nuestra imaginación y revisar qué tan posible es que veamos una colaboración entre Poppy Playtime y este juego multijugador. Sin nada más que decir, recuerden que hacer estos videos en tan poco tiempo es muy demandante, así que solo te voy a pedir una cosita, y es que te suscribas y dejes un comentario bonito abajo, nada más eso. Buenos días, tardes o noches, y empecemos de una buena vez. ¿Es posible que esto pase? Honestamente es una pregunta muy difícil de responder, más que todo porque no hay indicios claros de que esta sea la intención, pero esto no significa que no es algo que no pueda suceder a futuro. Era impensable antes creer que Huggy podría llegar a Fortnite, y no solo lo hizo, sino que tuvo su propio mapa, lore que vino de ahí, y una skin que fue mega popular, además de una colaboración con Minecraft, también en el mismo mes. Así que creer que Poppy Playtime pueda tener su propio espacio dentro de Dead by Daylight no me parece honestamente una idea descabellada después de todo. Además de eso, podría incluso gozar de su propio capítulo, ya que Five Nights at Freddy's también tuvo en su momento y fue la colaboración más popular, al menos cuando salió, que hizo que el juego gozara de números altísimos de jugadores y se volviera muy popular para nuevos jugadores. Por ende, pensar que Poppy Playtime tenga su espacio ahí no suena como algo muy lejano o imposible de lograr, por más que la comunidad de Dead by Daylight pueda ser reacia a tomar esta idea, ya que considerarían que el juego se volvió para niños. Mucha gente dentro y fuera de la comunidad podría apreciar una colaboración de este calibre, viendo el impacto cultural que ha tenido la franquicia en los últimos años. Y de ser el caso, estoy 100% seguro de que podría tener un impacto similar o incluso hasta mayor que la colaboración con Springtrap, ya que el capítulo 5 dejó la vara muy alta en estándares de calidad sobre lo que Mob Entertainment puede ofrecer con sus personajes. Tampoco sería la primera vez que Mob Entertainment trabaja en un videojuego multijugador, ya que en el pasado sus personajes estuvieron involucrados en al menos 3 videojuegos parecidos al estilo que tiene Dead by Daylight, siendo Project Playtime, Poppy Playtime Forever y la casi olvidada colaboración de Poppy Playtime con Dark Deception, Monsters and Mortals. Así que hay bastante, pero bastante material que Mob podría utilizar como concepto para esta hipotética collab. Ahora sí, quiero dejar suelta mi imaginación para pensar un poco sobre cómo podría funcionar una colaboración de este estilo. Y es que siento que más allá de ser simplemente una skin o cosméticos, un capítulo entero dedicado a Dead by Daylight sería el acercamiento perfecto que podría hacer Mob Entertainment para este juego. El capítulo de Poppy Playtime no solamente tendría un nuevo killer, sino un mapa nuevo y cosméticos para los sobrevivientes. No incluí un sobreviviente exclusivo como tal, ya que honestamente el único personaje que encaja en este papel es Player, y sería un poco extraño ver un Player en el mundo de Dead by Daylight, aunque si tuviera que escoger a un sobreviviente, definitivamente sería a un especialista de extracción, aunque honestamente no lo daría por sentado. En cuanto al killer, tenía 3 candidatos posibles que encajarían perfecto dentro de este juego y la temática del mismo: Huggy Wuggy, Catnap y finalmente el Doctor. ¿Por qué escogí estos 3? Por 3 simples motivos. La primera es porque el Doctor es el personaje que física y virtualmente mejor encaja dentro de este mundo, siendo posiblemente el más fácil de adaptar, pero el menos reconocido de todos. Catnap, ya que es el más aterrador, teniendo una apariencia espeluznante que calza perfecto dentro de la temática del juego, pero siendo demasiado grande para poder entrar como un killer. Y finalmente Huggy, que puede que sea el menos aterrador pero sí el más popular, y tomando en cuenta que es la cara visible de Poppy Playtime en toda la franquicia, nos sujetaremos a este concepto para darle forma como lo más importante de esta colaboración: The Experiment, o Huggy Wuggy, el experimento. Huggy es un killer que tendría una velocidad considerablemente lenta a comparación con otros killers dentro del juego, de 4.4 metros por segundo. Su velocidad no es lo importante, sino la estrategia que tengas con el personaje, de 4.4 ms.
Es un monstruo bastante alto, haciéndolo ligeramente fácil de ver en mapas abiertos, pero más difícil en mapas cerrados. No tiene armas, así que tiene que tratar de alcanzar y golpear torpemente a los sobrevivientes para poder hacerles daño. Para compensar su movimiento lento, tendría la capacidad de romper mucho más rápidamente los palets y podría pasar por orificios de manera más rápida que demás killers, dándole una ventaja considerable. Esta velocidad muy lenta también es compensada gracias a sus habilidades y perks que me gustaría presentar. La primera habilidad de Huggy se titula como It's Playtime. Huggy podrá correr rápidamente en una sola dirección de manera recta, aumentando su velocidad de 4.4 a 6.0 ms. Esta habilidad sirve para hacer emboscadas, pudiendo insta-derribar a un sobreviviente al atraparlo entre sus brazos y morderlo. Obviamente la habilidad tiene un radio hasta donde llega, pero le permitiría a Huggy poder correr y compensar al menos un momento de su lenta trayectoria. Esta habilidad está inspirada en la vista en Project Playtime, donde puede ejecutar exactamente lo mismo. Su segunda habilidad se titula como Until You Pop. Huggy podrá extender sus brazos de manera alargada para intentar alcanzar a un sobreviviente. Su velocidad de movimiento se reducirá al hacerlo, pero si logra atrapar a uno, podrá traerlo hacia él para asestarle un golpe básico. Si el sobreviviente tiene vida baja, Huggy podrá derribarlo. Esta habilidad tiene un cooldown excepcional, así que es mejor usarla en momentos donde sea conveniente o para evitar que un sobreviviente pueda escapar. También hay una condición especial en el mapa cada vez que juegues con Huggy, y es que por todo el mapa estarán regados unos peluches, ya sea de los Smiling Critters o de Huggy o de Kissy Missy. Al pisar por accidente por uno de estos peluches, se reproducirá un sonido que le dará a Huggy la ubicación de donde se encuentre un superviviente. Hay un porcentaje muy pero muy bajo de que al acercarte a estos peluches, incluso si no lo tocas, pueda activarse solo, por lo que siempre es buena idea moverte de un sitio donde veas uno. Ahora, hay algunos perks que me gustaría añadirle a Huggy como killer. Gas Mask. Este perk permite que Huggy, una vez que esté cerca de un superviviente, coloque una espesa niebla roja inspirada en la vista en el capítulo 3. Con esta niebla, los supervivientes pierden acceso a diferentes puntos de visión, ya sea de supervivientes colgados, tótems o generadores, además de reducir considerablemente la visión del jugador por aproximadamente unos 30 a 40 segundos. La niebla también afecta a Huggy, por lo que aunque tengas mayor rango de visión que los supervivientes, no es recomendable llevarla a menos que sepas lo que estás haciendo. VHS Log. Este perk reproduce un sonido de estática confuso que se interpone por encima del ruido de pasos y ambiente. Una vez que los supervivientes empiezan a reparar un generador, siempre y cuando Huggy esté cerca de ellos, el efecto desaparece después de unos 60 segundos o luego de que el generador haya sido reparado. Meat and Plastic. Cuando un superviviente te ve, su aura se revelará por 3 segundos. Estos darán un grito que alertará en dónde están exactamente, y lo mejor de todo es que tu velocidad de movimiento se acelerará siempre y cuando estés corriendo en dirección a ellos, pasando de tu velocidad normal a unos 5 ms. Esta sed de sangre de Huggy durará unos cuantos segundos y se recargará siempre que consigas a un nuevo superviviente o después de 3 minutos. Y bueno, honestamente siento que es una idea que puede funcionar en Dead by Daylight. ¿Ustedes qué creen? Los estaré leyendo abajo en los comentarios, pero no miré sin antes saludar a los miembros del canal. Un saludito para Mónica Juliet, Calypso Senpai, Sugilla Sokovia e Ibidomi. Sin nada más que decir, nos vemos y hasta la próxima.